¿Cómo explicar la poderosa fuerza del amor? Su capacidad para llenarnos de emociones profundas, trascendentes, que pueden llevarnos tanto a la alegría como a la desdicha. ¿Y cómo explicar también esa conexión que existe entre el amor y la muerte? Entre ese deseo de entregarse plenamente al ser amado, ya sea un pariente, un amor, un familiar, una persona querida, o entregarse también a la desesperación, a la desdicha y a la desolación. Estas son las meditaciones literarias. Mi nombre es Diego Arboleda y les doy la bienvenida. En esta edición de las meditaciones literarias quería centrarme o quería enfocarme en una autora muy importante, una autora que junto con Ana Akhmatova es considerada una de las grandes poetas de la primera mitad del siglo XX. Se trata de Marina Ivanovna Tsvetaeva, poeta que vivió entre los años de 1892 y 1941. La vida de Tasbetayo es una vida de contrastes. Es una vida que comenzó inicialmente de una manera muy cómoda en el seno de una aristocrática familia, una familia profundamente culta, donde su padre era profesor de artes y su madre era una conocida pianista. Como ustedes notarán, pues esto nos ayuda a entender también el rico conocimiento intelectual que Tasbetaeva expresa a lo largo de su obra. Y también en el caso de su madre hablamos de una familia que tenía herencia polaca, que provenía de la aristocracia polaca, lo cual nos ayuda a entender también esa sensación de pertenencia y no pertenencia de Tsvetaeva a este discurso central ruso, ¿sí? Todos aquellos que amamos y conocemos las literaturas eslavas sabemos la difícil relación que ha tenido Rusia con Polonia a lo largo de su historia, hasta el punto en que en algunos casos los personajes polacos en algunas novelas rusas han sido vistas como figuras estereotípicamente ridículas, cómicas, etcétera. ¿Sí? A veces ha habido incluso un cierto tinte xenófobo en contra de los polacos. ¿Sí? Y esto nos ayuda a entender también esta posición curiosa en la que se encontraría siempre Tsvetaeva, ¿no? Con un pie en esta cultura rusa y este otro pie en la cultura polaca. Sumémosle a esto el hecho de que conforme fueron pasando los años y una vez llegó la Revolución de Octubre, la vida de Tsvetaeva dio un gigantesco vuelco. Su vida, que hasta ese momento había sido profundamente cómoda, que había estado, pues obviamente, había sido apoyada también por sus padres, en donde ella misma había publicado sus primeros libros de poemas y había llegado a tener un reconocimiento muy grande, dio un vuelco muy grande cuando llegó este periodo histórico y ella se vio confrontada a las transformaciones que allí ocurrieron. Ella, por supuesto, no apoyó la Revolución de Octubre, siempre fue muy crítica, de hecho, en algunos momentos de su vida escribió poemas celebrando al zar, celebrando a la Guardia Blanca, al ejército blanco, es decir, el ejército que estaba luchando contra los bolcheviques y que eventualmente sería derrotado en 1920. Y fue una autora que por lo tanto tuvo que sufrir muchas de las violencias, digamos, de este nuevo régimen, de este nuevo sistema político que se estaba imponiendo. Sumémosle a eso el hecho de que ella se casó con un hombre que se llamaba Sergei Efron, un autor, pues una figura importante dentro del mundo cultural que terminó trabajando también como espía político. ¿Sí? Originalmente Sergei fue un opositor del gobierno soviético, el ascendiente gobierno bolchevique, hasta el punto de que fue soldado, perdón, dentro de la Guardia Blanca. Eventualmente fue derrotado, tuvo que exiliarse en Berlín, donde Tasvetaeva se reencontró con él después de 5 años de no haberlo visto, y posteriormente él habría de convertirse de manera curiosa en una especie de espía, algunos dicen que doble espía, trabajando ya para el gobierno soviético. Estuvo involucrado en algunos movimientos de la policía secreta soviética en Europa. Incluso se ha dicho que estuvo involucrado hasta un punto en algunos planes de asesinato de antiguos líderes bolcheviques y demás, ¿sí? Con apoyo, eso sí, obviamente del Estado soviético. En todo caso, esto es una historia incierta y diversa, pero el punto es que Sergei terminó siendo ejecutado por el mismo Estado soviético una vez Tasvetaeva y él regresaron a la Unión Soviética a finales de los años 30. ¿Sí? Es una historia muy incierta en lo que respecta al marido. Y si pensamos también en la figura de Tasvetaeva, todos estos años que comenzaron desde los 1918, 19 hasta su muerte en 1941 habrían de estar llenos de vicisitudes, ¿sí? Por un lado tenemos el hecho de que ella, como mencionaba hace un momento, se vio envuelta en medio de todas las crisis de la Revolución de Octubre. Allí, sin la presencia de su marido, tuvo que luchar denodadamente para sobrevivir. En ese momento ya tenía dos hijas
dos hijas a quienes amaba muchísimo, y una de ellas lamentablemente murió por la terrible hambruna que tuvo lugar en ese Moscú que estaba muy afectado por la guerra civil que estaba allí sucediendo, ¿sí? Entonces una de sus hijas murió allí. Después, una vez ella partió hacia Europa, primero vivió en Berlín, después vivió en Praga, después vivió en Francia, vivió una vida llena de incertidumbre, una vida en donde se vio muchas veces obligada a trabajar como traductora, y que lamentablemente la fue conduciendo a una progresiva miseria. ¿Sí? Hasta el punto de que fue esta la razón principal por la cual también su marido y ella decidieron regresar de manera muy incierta a la Unión Soviética. Decisión que, como mencioné hace un momento, habría de probarse fatídica porque ellos habrían de ser considerados enemigos del Estado, su esposo sería ejecutado, su hija, la sobreviviente, la que no había muerto unos 15, 20 años antes de hambre, habría de ser arrestada por el Estado soviético y Marina, desesperada, habría de suicidarse en el año 1941. ¿Sí? Es una historia muy, muy dolorosa. El presente poema, el poema que deseo presentarles el día de hoy, fue un poema escrito en 1920, en noviembre de 1920, para ser más específicos, en el periodo de la hambruna de Moscú que ella estaba viviendo junto con sus hijas. Es un poema que refleja un poco ese tormento, ese dolor, pero que lo hace a través de un diálogo directo con el tema del amor. ¿Sí? Y eso creo que para mí también es muy importante porque la poesía de Tazbetaeva es una que está siempre permeada por el amor, por la presencia del amor, por la presencia del deseo erótico, del deseo amoroso, ¿sí? A veces de forma mancomunada, a veces de forma separada. Tazbetaeva era una mujer, era una vitalista básicamente, una sensualista, incluso podríamos decir que a lo largo de toda su vida mantuvo diversas relaciones extramatrimoniales con varios artistas y poetas a quienes admiraba mucho. Ella tenía unos ciertos ciclos, digamos, de atracción y repulsión a ciertas figuras, es decir, que siempre se fascinaba por determinada autora, en algunas ocasiones los conocía, en otras veces solo había admirado sus poemas, en algunas ocasiones establecía ya contactos directos e incluso amoríos, como mencioné, con estas figuras, y pasado un tiempo había un proceso de desilusión que la separaba de estas personas, ¿sí? El marido estaba al tanto de estas circunstancias, obviamente era una situación compleja para ambos, pero para ella, que siempre, como dije, era una vitalista, una mujer muy entregada al amor, el amor y el deseo, la sensación del deseo era algo supremamente importante y es algo que se expresa mucho en su poesía, en donde vemos varios ciclos de poemas dedicados a personas específicas, a figuras como Bloch o como Mandelstam, ¿sí? Ahí vemos varios autores con quienes ella tuvo una relación tanto estética como en ocasiones amorosa, ¿sí? Entonces, el presente poema, retomándolo, es un poema que fue escrito a finales de 1920, un poema que vamos a ver a continuación y que espero expresa muchas de las contradicciones y poderes de su poesía. Entonces, sin más preámbulo, leámoslo y a continuación haremos el análisis. Amor, amor, en el espasmo y en la sepultura estaré alerta, seducida, perpleja, lanzada. Oh querida, ni en la sepulcral nieve en la altura, ni en las nubes del cielo será mi retirada. No me ha sido dado un par de hermosas alas para que el corazón mantenga el peso lento. De vendados, de mudos y de tuertos escalas, de miserables arrabales yo no incremento. No, liberaré los brazos, el talle ligero, de tus vendas con la única letada que he dado. Muerte, ya parto. Leguas a miles infiero en la nieve derretida y en el bosque quemado. Y si todo, hombros, alas, rodillas, a guisa estrechando, me dejo llevar lejos a la fosa, solo es para después, riendo entre cenizas, sublevarme en poema o florecer en rosa. Este poema, como observamos, es una composición que sin embargo tiene dentro de sí varios elementos simbólicos que, como mencionaba, son muy representativos de la poesía de Tazbetaeva.
Entre ellos vamos a observar, por ejemplo, la correlación existente entre el eros, el deseo, y lo tanático, la muerte, así como la utilización de elementos simbólicos para sugerir esa correlación, y también la presencia de la voz poética que de manera denodada nos está siempre diciendo que hay que persistir en una lucha constante en busca de una transformación. Tengamos entonces estos elementos muy presentes a la hora de nuestro análisis, y siempre teniendo en cuenta el contexto histórico en el que fue escrito, que ya mencioné, en contexto hacia el finales del año 1920, cuando Tasbetaeva, después de sufrir muchas terribles vicisitudes y de estar presente en una terrible hambruna en Moscú, vio como una de sus hijas murió trágicamente. Había un elemento que allí no había mencionado, y es que ella entregó sus dos hijas a un orfanato en la errada idea de que al estar en un orfanato, estas niñas tendrían mayor posibilidad de sobrevivencia. No fue así. Lamentablemente, una de ellas se enfermó, aunque sobrevivió, que sería la que años después habría de ser arrestada por la policía secreta rusa, soviética, perdón, y la otra sí, lamentablemente, falleció. Entonces tengamos presente todos estos ardores y dolores para comprender un poco más también la densidad de esta voz que clama aquí, que se comunica con nosotros. Muy bien. Entonces, observemos, empieza el poema con una exaltación directa del amor, ¿ya? Incluso con un grito, ¿sí? Un grito que habla, dice amor, amor, ¿sí? Notemos que la voz poética entonces no le está hablando, no se está hablando a sí misma, no le está hablando a nosotros, no nos está comunicando algo, sino que se está comunicando directamente con el amor, ¿sí? Le está hablando a esa fuerza poderosa que siente en su interior y que percibe a su alrededor, ¿sí? Entonces nos dice esta voz: en el espasmo y en la sepultura estaré alerta, seducida, perpleja, lanzada. Miren los contextos en donde ella podría encontrarse con el amor, ¿sí? Uno es en el espacio orgásmico, ¿sí? Es claramente en la figura del espasmo, ¿sí? En el momento del deseo máximo establecido allí, donde a través, digamos, de este elemento físico alcanza una cuestión casi trascendente, ¿sí? Aquí es evidente entonces que esta reflexión sobre el amor no está mediada bajo una percepción de dicho amor desde una noción más abstracta, difusa o remota, sino totalmente, por el contrario, material, corporal, ¿sí? Tan es así que se establece ese vínculo con el espasmo. Luego, por el otro lado, vemos el espacio de la sepultura, ¿sí? Incluso al borde de la muerte, o incluso en la misma sepultura, esta voz poética sigue clamando al poder del amor, ¿sí? Allí hay una clave de interpretación que va a ser muy bonita para entender el final de los versos, pero guardémosla para más adelante. En todo caso, sí hay una comunicación directa con el amor que está diciendo: hey, aquí estoy yo, ¿sí? Estaré alerta siempre. Es decir, no importa la circunstancia en donde yo me halle, siempre voy a estar alerta, siempre voy a estar seducida por ti, fascinada por ti, por el amor, ¿sí? Perpleja, un poco admirada también ante esa fuerza que me entregas, que posees, y lanzada sobre todo. Es decir, nunca habré de tener miedo. Esto lo podríamos conectar por un lado, obviamente, con la propia experiencia personal de Tasbetaeva, una mujer que vivió de manera visceral también el poder del amor, ¿sí? Se lanzó constantemente al amor, al afecto, a muchas relaciones intensas y pasionales, pero que también pues, nos pueden hacer reflexionar desde una forma más separada, digamos, de una experiencia autobiográfica, en las realidades, digamos, del deseo mismo, de cómo el deseo y el amor pueden ser tan arrasadores, ese eros puede ser tan poderoso que nos puede dar una fuerza y una capacidad de resistencia en cualquier momento de nuestra vida. Es una presencia visceral en nuestras existencias. Eso es una reflexión interesante que puede pues, llevarnos a reflexionar también sobre nuestras propias circunstancias emocionales y eróticas, ¿no? Donde siempre esa presencia del amor puede estar allí, o del deseo puede estar allí siempre patente. Bueno. Después le dice, oh querida, hay un afecto obviamente hacia ese amor. Dice, ni en la sepulcral nieve, en la altura, ni en las nubes del cielo será mi retirada, ¿sí? Es decir, le está comunicando y diciendo, yo si he de morir, si he de desaparecer, ¿sí? No, o si he de alejarme de ti, no será en estos contextos. Entonces nos dice, ni en la sepulcral nieve, en la altura. Sí, es decir, ni siquiera en los momentos más oscuros, más dramáticos, más tristes, ¿no? Esa nieve trágica en la altura, ni en las nubes del cielo será mi retirada. Noten la imaginería, ¿no? Nos está presentando ni en la mayor sombra,
ni en la mayor sombra absoluta, la sepulcral nieve, ni en las nubes del cielo, que obviamente es una imagen que podemos conectar más con un elemento paradisíaco, será mi retirada. Aquí hay un reconocimiento de ese poder arrasador de un amor, otra vez entendido desde lo corpóreo, ¿sí? Aquí el eros se conecta también con el acto de la vida corporal misma. ¿Sí? Con un desdén aparente de la voz poética a una noción de una trascendencia divina, etcétera, cosa que muchos otros autores y autoras habían buscado y buscarán posteriormente, sino por el contrario, con una celebración de este instante, ¿sí? Podríamos decir que incluso hay una inclinación un tanto hedonista, digamos, pero en un sentido muy, muy poderoso de la corporeidad, otra vez, entendida como la respuesta última, ¿sí? Como es tan poderosa la fascinación que realmente si yo te rechazase, amor, no podría hacerlo en estos contextos, o sea, ninguno de estos contextos me atrae aquí, ¿sí? Correcto. Em, entonces, observemos, continuando esta idea, dice, no me ha sido dado un par de hermosas alas para que el corazón mantenga el peso lento. La imagen es clara, continuando esta figura, estas figuras paradisíacas o estos elementos trascendentes, le está diciendo a mí, la voz poética está diciendo, a mí no me ha sido entregado esta capacidad de entender el afecto o el deseo de a través de un peso lento, a través de algo sutil y progresivo, no. ¿Sí? Porque nosotros como personas podemos entender el amor de muchas maneras, ¿no? De maneras muy, muy diversas y muy intensas. A lo largo de nuestra vida incluso esta forma se metamorfosea, ¿no? Podemos partir de ese amor visceral, intenso, adolescente, ¿no? Con el que empieza también nuestro diario vivir, nuestro cotidiano vivir, y después se puede ir transformando hacia otras expresiones amorosas, más soterradas, más sutiles, más a fuego lento, si se quieren, ¿sí? Esa puede ser una discusión. Aquí la voz poética claramente está diciendo, a mí no me ha sido entregado eso, a mí no me interesa esas pequeñas alas que me hagan moverme lentamente, ¿sí? Como ese peso lento, no. Es una voz que es consciente de su propio ser, que es consciente de la propia intensidad con la que desea vivir el amor. Cosa que nos ayuda a entender, si lo quisiéramos aplicar en el caso autobiográfico de Tazbetayeva, esa vida tan intensa y pasional que vivió y que lamentablemente pues condujo a un muy muy trágico final, a su suicidio, ¿sí? Pero creo que aquí la voz lo está diciendo, ¿no? Que no tiene ese don, no le entregaron esas alas para volar de esas formas diversas. Y luego continúa diciendo, de vendados, de mudos y de tuertos escalas, de miserables arrebales yo no incremento, ¿sí? Miren cómo aquí ya otra vez la imagen del amor ya no se conecta solamente con los valores más corpóreos, sino con los valores más dolorosos de la vida. Una vez más, esa línea o esa presencia del sufrimiento como parte central de la existencia, tema que es naturalmente muy importante dentro de la historia de la literatura rusa y de varias literaturas eslavas, aquí una vez más hace su presencia. ¿Sí? Se nos dice que este amor que ella siente es un amor que ha estado conectado con los momentos o las situaciones más dolorosas, ¿sí? Nos pone vendados, mudos, tuertos, ¿sí? Es decir, nos está mostrando como es una imaginería que se acumula, digamos, hacia una sugerencia ¿cómo decirlo? Como de fragmentación, ¿sí? De violencia, porque es evidente que aquí cuando habla de un tuerto y un vendado, es evidente que lo está haciendo en un contexto bélico, ¿sí? No está hablando de una persona que de nacimiento, por ejemplo, haya nacido tuerta, ¿no? ¿Sí? No se refiere a eso. Yo siento que no se refiere a eso, al menos esta es mi lectura. Creo que ella está también recordando o evocando no solo las imágenes terribles de la Primera Guerra Mundial, sino también las imágenes terribles de la guerra civil, ¿sí? Entonces, claramente, por el contexto, las tres palabras se unen y nos sugieren, pues, justamente un contexto de dolor, de profundo, de dolor y de silencio, un espacio de incomunicación y de dolor allí, ¿sí? Y luego continúa, de miserables arrabales yo no incremento. Nos están hablando nos está diciendo, comunicándonos a través de la palabra arrabal, a través de la sugerencia del de lo más pobre, de lo más, sí, de lo más duro, de la experiencia vital más dura, que para ella ese amor
estado siempre conectada con ese sufrimiento, ¿sí? Con esas dificultades de un día a día, cosa que son muy ciertas. Aquí hay un detalle que podríamos tener presentes también y es que ella en este momento, el momento en que escribió este poema, ella no sabía si su esposo Efron había sobrevivido o no. Es más, lo consideraba o creía que había muerto a manos del ejército rojo. Y fue por eso muy sorprendente para ella reencontrarse con él un par de años después en Berlín, ¿sí? Pero en este momento ella no tenía esta idea y por lo tanto también está esta idea de que aquellos seres que he amado han terminado muertos, hemos terminado perdidos, etcétera. Sí, en ella está esa conciencia de que hay algo muy, muy doloroso y difícil. Aunque nosotros también podríamos preguntarnos, siguiendo lo que vimos en los versos anteriores, si no hay también una atracción hacia este deseo más extremo. Sí, creo que también la voz poética es consciente que más allá de los acontecimientos que nos rodean, que la rodeaban o que la rodean en ese instante, hay también un deseo, un genuino atractivo, una fascinación por ese contexto a veces un poco caótico y complejo, en donde el amor se puede sentir con más intensidad, pero en donde también como en una llama intensa puede desaparecer más rápido y conducirnos a dolores profundos, ¿sí? Eso es una voz atormentada, pero una voz muy consciente también de su propio ser. Muy bien. Y entonces luego dice no. Liberaré los brazos, el talle ligero de tus vendas con la única aletada que he dado. ¿Sí? Entonces aquí vemos que en la segunda, iniciando esta segunda mitad del poema, hay un inicio de separación de esta voz poética y el amor, ¿sí? Recordemos que ya decía, yo no me separaré por estas o aquellas razones, pero dice, sí, liberaré los brazos, el talle ligero de tus vendas. Noten que aquí la voz poética está reconociendo también que el amor se vuelve como una venda, algo que la oprime también, que la controla, ¿sí? Reconoce eso. Y claro, la imagen de la venda que podemos conectar con la herida o con la muerte misma, si pensamos, por ejemplo, en una momia, ¿sí? Para hacer una conexión allí visual, tal vez no tan lograda en el contexto del poema, pero que de todas formas nos evoca, digamos, la mortandad, etcétera. Podríamos aquí decir que entonces, pues ella también esta voz poética está diciendo que en ese mismo amor intenso hay también una presencia de lo tanático. ¿Sí? Aquí creo que todos nosotros podemos hacer una reflexión o pensar también sobre nuestras propias historias de amor. ¿Sí? Si tal vez algunos de aquí que me escuchan o nosotros mismos que lo hemos vivido han tenido experiencias de amor viscerales, intensas, dramáticas, que se han conducido eventualmente hacia, esperamos, no muy trágicos finales, pero sí a veces a ciertos dolores emocionales, ¿no? En donde uno, como se dice coloquialmente, se siente uno morir, etcétera, ¿no? Entonces creo que es por ahí que se va evocando también esto, ¿no? La presencia de lo tanático y del sufrimiento también en los amores más intensos. Entonces, esta voz poética dice, me liberaré, ¿sí? Con la única aletada que he dado. Ella ya nos dijo, yo no tengo esas alas de ángel para volar hacia esos amores espirituales y trascendentes, pero sí tuve una pequeña aletada para liberarme, ¿sí? Y aquí nosotros podríamos pensar como lectores de este poema o como personas que lo escuchan, preguntarnos hacia dónde va, cuál va a ser ese nuevo mundo. Y luego el siguiente verso nos dice, muerte, ya parto. ¿Sí? Se comunica ahora a la muerte, ¿sí? Saltamos de una comunicación al amor a una comunicación a la muerte. Dice, ya voy, ya parto muerte, ahí voy, ¿sí? Qué salto, ¿no? Qué salto en donde decimos, uy, saltamos de ese escape, de ese amor doloroso y llegamos al reino de la muerte, ¿sí? Y dice, leguas a miles infiero en la nieve derretida y en el bosque quemado, ¿sí? Entonces ella empieza un viaje, la voz poética inicia un viaje, miles de millas, o sea, obviamente esto nos puede evocar las estepas, los vastos espacios del universo ruso, ¿no? Como que empieza a recorrer un mundo, pero bueno, lo podemos aplicar a cualquier lugar, ¿no? Como que empieza ese viaje en la nieve derretida en el bosque quemado, ¿sí? Se ha derretido la nieve y cuando cae la nieve, cae la imagen de la nieve, se ve es un bosque quemado, desolado. ¿Sí? Ya quedan solo los remanentes de un sufrimiento, de un dolor que se ha percibido, que se ha recibido, ¿sí? Inicia un viaje, pero no es un viaje que, como podríamos haber creído antes, nos conduciría hacia una cierta alegría, hacia otro tipo de trascendencia, no, sino que nos conduce a una observación de un elemento trágico y de una sensación de final, ¿sí? La nieve derretida podría evocarnos también la sugerencia de una primavera, pero aquí, por el contrario, la nieve era ese manto que cubría todos estos dolores y este bosque quemado que ahora esta voz está observando, ¿sí? Y entonces, en medio de ese viaje, se inicia ese viaje, nos dice esta voz, y si todo,
hombros, alas, rodillas, a guisa estrechando, me dejo llevar lejos a la fosa, solo es para después, riendo entre cenizas, sublevarme en poema o florecer en rosa. Muy bello este cierre también de estos últimos versos, digamos acá, esta última estrofa que tiene este poema, porque nos muestran varias imágenes. Entonces nos dice todo, hablemos de un todo, esa voz adolorida, ¿no? Que está recorriendo. Dice, hombros, alas, rodillas, me dejo llevar lejos a la fosa. Es ese cuerpo amoroso, ese cuerpo que antes se entregaba al deseo, que ahora está siendo conducido ineluctablemente hacia la tumba, ¿sí? Hacia la fosa. Hay una presencia también de la muerte como una fuerza visceral, inescapable y dolorosa hacia la que no podemos escapar. Incluso si nos vamos más allá del contexto bélico en el que se escribió el poema, podemos pensar que esto aplica a cualquier espacio, ¿sí? Puede aplicar a nuestra propia vida. Todas nuestras emociones, anhelos, deseos estarán siempre limitados por la presencia inescapable de la muerte, ¿sí? La muerte hacia la que todos nos dirigimos inescapablemente, ¿sí? Entonces, aquí otra vez es una muerte muy física. Miren, hombros, alas, ¿sí? Rodillas. Está hablando de un caminar, está hablando de un peso que se carga, ¿no? En los hombros, de las rodillas que caminamos, con las que nos movemos lentamente, así no queramos, hacia la tumba. ¿Sí? Y las alas también son una referencia de que incluso aquello trascendente o aquellos momentos de aleteo y de liberación habrán de verse limitados por esta voz, por esta muerte final, ¿sí? Claro, obviamente aquí podemos ver que entonces hay una voz más desesperanzada, más descreída de parte de la voz poética. No se nos habla en ningún momento de una trascendencia última establecida como un elemento espiritual, ¿no? Vamos a ver que hay otras posibilidades de trascendencia en el fin del poema, pero ante todo, digamos, hay una evocación de algo mucho más oscuro que parte de la pérdida del sentir que nos entrega lo corpóreo, nuestro propio cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, esta voz dice, yo sé que yo no puedo escapar, ya está hablando de la muerte, no puedo escapar de eso, me han de llevar a la fosa, me han de llevar al dolor, ese dolor que yo siento no se puede escapar, pero, aún así, solo es para después riendo entre cenizas, es decir, aún después de la muerte habrá una cierta trascendencia. ¿Cómo? Lo vamos a ver, ¿sí? Ahí lo vamos a ver en un segundo, pero lo interesante es que ya está diciendo va a haber un más allá, ¿sí? Reiré entre las cenizas. Después de todo, después de estar en la fosa, aún yo me mantendré. Digamos que aquí, digamos, la presencia del amor y la ceniza y demás, pues es una imagen que viene de muy atrás, no le pertenece a Tasbetaiba, es una imagen que han utilizado muchísimos artistas a lo largo de la historia, ¿sí? Polvo serás más polvo enamorado, como decía Quevedo, ¿sí? Allí hay muchas evocaciones que también nos podrían evocar en nuestra poesía, en la poesía del siglo español, pues también están allí presentes, ¿no? Pero en este caso siempre está el polvo, la ceniza, esta es una voz que ahora ríe, ¿sí? Tal vez no esté enamorada, pero sí siente una risa y una risa que es desafiante, por así decirlo, a ese poder inescapable de la muerte. Y ahora sí, veamos directamente cómo sería esa sublevación ante el escape, ante la presencia de la muerte. Dice, sublevarme en poema. Es decir, creo que la respuesta es clara. Una de las opciones de trascendencia es a través del arte. ¿Sí? A través de la respuesta del poema. Este poema que nosotros acabamos de leer se nos revela de pronto no como una exaltación o una celebración de solo estas fuerzas, sino también como una sublevación. Esta voz que está diciendo, aunque tu amor a veces me tortures con tu intenso deseo, aunque tu muerte me destruyas, yo habré de sublevarme a través de la trascendencia de mi escritura, de mi fuerza poética. Yo a través de lo que hablo y de lo que digo podré expresar una verdad mucho más honda, mucho más profunda que nadie podrá vencer. ¿Sí? Entonces, claro, aquí el ejercicio poético se convierte en un ejercicio de liberación y de independencia de esas fuerzas titánicas que la han controlado. Y la otra opción, florecer en rosa. Sí, qué bonito eso, ¿no? Podríamos pensar que la última opción sería la poesía, pero no, siempre se vuelve al eterno ciclo, al eterno ciclo material. Ahora la voz desaparecida, la ceniza desaparecida, se convierte en una especie de abono, ¿sí? En una especie de tierra fértil para el florecimiento de la rosa. Rosa que también es un símbolo que ha tenido todo tipo de connotaciones a lo largo de la historia poética, lo ha sido todo.
La rosa es como el símbolo en el que cabe absolutamente todo. Pero en este caso yo creo que se puede leer bajo la interpretación de dos opciones. Una, el renacimiento, digamos, vital, ¿sí? La presencia inescapable de la vida, así ya no sea nuestra propia vida, ¿sí? Es un acto de florecimiento, la vida no ceja, no se detiene, sino que siempre desafiante confronta la muerte en diversas iteraciones, ¿sí? Está el florecimiento. Y lo otro, de una manera más directa, dado que pues esta ha sido una conexión que ha tenido mucho tiempo la rosa sería también una manifestación del mantenimiento, de la eternidad también del deseo, del amor mismo. ¿Sí? El amor se mantiene. Ese amor con el que empezaba el relato sería entonces también una fuerza que desafía al poder inescapable de la muerte, ¿sí? Que habrá de florecer. Entonces sí, allí ahí vemos esa lucha titánica de fuerzas que termina con esta bellísima imagen de un florecimiento. Ya depende de nosotros preguntarnos, ¿se trata de un florecimiento genuinamente espiritual o es un florecimiento que todavía hace parte de estas dinámicas materiales que es en donde la voz poética, como veíamos antes, ha encontrado sus grandes respuestas? Y bueno, este pequeño poema ha terminado aquí y quería presentarlo porque sentí después de leer varios o cientos de poemas de Tasbetaeva, sentía que era uno que de manera particularmente intensa reflejaba su propia idiosincrasia artística. Otra clave de interpretación desde la cual podríamos leer este poema es decir que es una especie de ars poética, es decir, una declaración de principios artísticos, diciéndonos así es como yo concibo también el arte, la vida, la existencia. ¿Sí? Creo que refleja muy bien esa voz tempestuosa, contradictoria que tiene siempre la poesía de Akhmatova, esa intensa presencia del deseo, del amor que está en muchos de sus poemas. Ella tiene muchísimos y bellísimos poemas de amor que quizás tal vez a futuro también traiga aquí a estas meditaciones. Y tiene otros poemas en donde también se nos muestra esa desolación, esa angustia, ¿sí? Esa ausencia que presenta la muerte. Así como tiene otros en donde también hace una exaltación del poder de la poesía como un elemento de trascendencia última, ¿sí? Es un poema que en sí mismo como que compendia muchas de estas grandes voces y discursos propios de su quehacer poético y que espero pues que también a nivel personal resulte interesante para ustedes en lo que refleja la exploración también de los límites del deseo y los caminos que cada uno de nosotros podemos tomar, ¿sí? Cuáles son los caminos y que podemos decidir, si decirnos, vamos a tomar una senda que vaya hacia ese amor intenso y profundo, con las consecuencias que esto implica, ¿no? También de una quemazón inmediata, o si nos entregamos, o si tenemos nosotros la posibilidad, porque aquí lo reconoce la voz poética, que no todo el mundo puede tenerla, tener esas alas que nos permitan volar hacia otros pesos lentos, ¿sí? Hacia otras expresiones del amor. Muy bello. Un poema muy potente el que aquí nos comparte Tasbetaeva. Y para cerrar, quería mencionar también cómo todos estos elementos que hemos presentado aquí se dan es a través de un estilo poético muy depurado, muy simplificado. Ustedes habrán notado justamente en los versos que vimos la utilización de algunos guiones, de rupturas, de las frases. Eso es muy propio del estilo de Tasbetaeva, de su estilo más maduro. Digamos, es un poema que se encuentra en esa transición hacia ese estilo, pero si a ustedes les interesa y leen más de sus poemas, verán que sus últimos poemas buscan mucho esa concisión y buscan también a veces esa fragmentación que en sí misma, de una manera directa, refleja esa incertidumbre de su propio sentir emocional y poético. Entonces, bueno, esta era la exploración. Yo les agradezco mucho, insisto, que esta sea una exploración de nuestros propios mundos, de nuestras propias visiones sobre el tema del amor. Les doy muchísimo las gracias, como siempre. Mi nombre es Diego Arboleda, estas son las meditaciones literarias y hasta una próxima ocasión.